el botón de grabar. No sé por qué. Ya, entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos viendo la base de la lógica proposicional. Así que vamos a poner eso. Estábamos revisando las bases de la lógica proposicional. Entonces vimos qué es lo que eran las proposiciones, qué es lo que eran los conectores y vimos una forma de demostración. Vimos las tablas de verdad. Entonces vimos qué es lo que es una proposición. Vimos los conectores. Los conectores que vimos fueron la negación. Vimos el o, vimos el y, el implica y la equivalencia. Esos son los que vimos. Y vimos las tablas de verdad. ¿Ya? Y al final de todo eso lo que hicimos fue dar una cierta... o sea, bueno, les definí lo que eran las tautologías. Dijimos que una cosa era tautología cuando todos los casos eran verdad. Acuérdense que una proposición puede ser verdad o mentira, pero cuando una proposición es tautología siempre es verdad, pase lo que pase. ¿Ya? Si no, va a depender de los casos. Y yo les dije que las tablas de verdad no eran muy útiles porque cuando uno empezaba a tener varias proposiciones, la tabla empezaba a crecer demasiado. ¿Sí? Entonces podía ser demasiado engorroso. Así que lo que uno desarrolla son, a través de las tautologías básicas que vimos la semana pasada, formas de hacer demostraciones que las ocupen, ¿sí? La idea, como siempre, va a ser que en base a cada cosa que vayamos viendo, la podamos usar, ¿sí? Esa es como la construcción del curso va a ser así. Vamos a empezar a dar definiciones de cosas, después vamos a ver en base a esas definiciones qué propiedades se cumplen, y con esas propiedades, en vez de hacer todo el trabajo desde el principio y viendo como todo con mucho detalle, vamos a empezar a usar esos resultados intermedios para hacer cosas nuevas. O para usarlas directamente en analizar algo, ver si algo es verdad, ver si algo es mentira, encontrar alguna decisión que tomar, cosas por el estilo. ¿Ya? Siempre va a ser esa la construcción. Definición, propiedades básicas y después propiedades más avanzadas usando las propiedades básicas. ¿Ya? Por eso les digo que cuando estemos viendo materia vamos a ver propiedades y para probar que son verdad o para revisarlas vamos a estar haciendo ejercicios en el fondo. ¿Ya? Así que a lo mejor no se dan cuenta, pero vamos a estar haciendo problemas igual. Solo que no van a estar directamente, van a decir problema 1, no va a ocurrir así. Pero van a estar envueltas en la clase. Ya, entonces vamos a ver ahora tipos o maneras de hacer demostraciones de propiedades. De momento esto es súper abstracto y vamos a usar letritas nomás, pero en el fondo todas estas técnicas después las vamos a aplicar para probar cosas. ¿Ok? Entonces vamos a ver una que se llama, bueno, vamos a ver dos, verificación simbólica. Y exploratorio. Entonces, la demostración simbólica se basa en lo siguiente. Si yo les digo que una de las razones por las que las flechitas se ocupan es por lo siguiente. Si yo les digo que P implica Q y también Q implica R, ¿ok? Tengo dos implicancias. Digo que si ocurre P necesito Q y por otra parte digo que si llega a ocurrir Q voy a necesitar R. Así se leían las implicancias. Entonces, ¿qué pasa si ocurre P? Sabemos que necesariamente, por la primera cosa de aquí, pongámoslo 1, por 1, necesitamos que ocurra Q. ¿Ok? Entonces ahora sabemos que, si podemos, por ejemplo, ignorar esta cosa, y ahora sabemos que ocurre Q. Y lo que está pasando en 2
es que dice que si pasa Q, entonces necesitamos a R. ¿Ok? Y en resumen, si ahora ignoramos lo que está en medio y leemos solo los extremos, lo que acabamos de ver es que si pasa P, como está pasando todo esto al mismo tiempo, va a pasar R. Entonces, si lo juntamos, lo que tenemos es que P implica R. ¿Ya? Viéndolo como personas. Si yo le paso, por ejemplo, una moneda a persona 1 y persona 1 le pasa esa misma moneda a la persona 2, en el fondo yo puedo resumir toda esa cuestión como que yo le mandé la moneda a la persona 2. En el fondo es como que yo ocupé a la persona 1 como intermediario. Le dije, oye, ¿le podéis pasar esto a esta otra persona? Y se la voy a dejar. Entonces, el resumen de esta cuestión fue unir el principio con el final. En el fondo eso. Y por eso sirven las flechas, porque si uno lo dibujara así todo de corrido, en el fondo dice esto. ¿Ya? Entonces, la primera parte, el 1, sería eso, y la segunda parte sería esto. ¿Ya? Así que lo que quedó aquí en medio, lo puedo no anotar y puedo dejar P implica R. ¿Ya? Esta cosa se llama transitividad. ¿Ya? Y en el fondo significa que si yo empiezo a empujar, lo pueden ver también así, si yo tengo fichas de dominó, cuando yo empujo la primera, si la primera bota la segunda bota la tercera bota la cuarta, y así todo el rato, entonces yo voy a tener que la primera empuja la última si es que yo empujo la primera, porque se van a ir empujando todas entre mí. ¿Ya? Después ese mismo concepto lo vamos a ocupar en otro tema, así que es bueno que lo tengan en sus cabezas. Entonces, ¿qué es lo que hace la verificación simbólica? Es ocupar esta cuestión. Yo voy a ocupar que cuando yo digo que algo empuja a otra cosa, para ir desarrollando varios pasos, al tiro te hablo, Héctor, para ir desarrollando varios pasitos y que cada pasito me lleva al siguiente, y cuando yo termine toda esa cosa voy a llegar a que lo del principio me llevó a lo del final. ¿Ya? La equivalencia, la flechita para los dos lados, hace lo mismo, porque en el fondo la equivalencia funciona como el igual. Si yo digo que esta manzana es igual a esta otra, manzana 1 es igual a manzana 2, y después digo manzana 2 es igual a manzana 3, entonces tiene mucho sentido que diga que la manzana 1 y la manzana 3 también son iguales, porque las dos son iguales a la segunda manzana. ¿Sí? Así que son iguales todas. Con la equivalencia también pasa eso, que se va trasladando toda esta información hacia adelante. Héctor, cuéntame. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. El tema de la propiedad de transitividad va dentro de la verificación simbólica. Le estoy explicando en qué se basa la verificación simbólica. Ah, Ahora, ya, ahora la vamos a ver. Pero necesitamos saber que la implicancia hace esto de que yo puedo como trazar un camino de flechas y después decir que lo primero implica lo último, porque ujú, tengo todas estas flechas entre medio. Y en base a esa idea es que se ocupa la verificación simbólica. Lo mismo pasa con la equivalencia, porque lo que les dije como ejemplo es que funciona del mismo modo que el igual. ¿Sí? Pues si yo tengo un montón de cosas que son iguales entre medio, entonces yo sé que la primera cosa que nombré y la última son todas iguales porque entre medio tengo puros iguales. ¿Ya? ya. Esa es la idea en la que se va a basar la verificación simbólica. Entonces, vamos a poner la verificación simbólica. Usa la transitividad de la equivalencia y de la implicancia. Profe, creo que hay un caso así en la guía. Sí, de hecho me suena que sí. Pero, Algo de que. Ay, ¿qué dice? De que B prefiere A y A prefiere C, o algo así. claro, sí, hay varias cosas que son transitivas. De hecho, por ejemplo, si yo sé que, no sé, por ejemplo, esto es un ejemplo. Yo soy menor que mis papás, evidentemente. Y mis papás son menores que sus papás.
o sea, que mi abuelo. Entonces, yo en base a esas dos cosas, yo puedo concluir que yo soy menor que mis abuelos. Eso es porque el menor, la relación ser menor, también es transitiva, ¿sí? Hay varias cosas que van una empujando a la otra. Así que eso es como voy rescatando esa idea. Entonces, ¿qué es lo que ocupa la verificación simbólica como tal? Es la idea es reemplazar expresiones por otras que ya sepamos que son equivalentes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo en el que vamos a ocupar esta cuestión. Este ejemplo, ahora va a ser un ejemplo, pero una vez que lo terminemos, va a ser una propiedad que ustedes tienen y que la pueden ocupar. ¿Ya? Por eso les digo que cada ejemplo que yo les dé en el fondo es materia, pero a la vez es un ejercicio. Veamos que la proposición que P sea equivalente a Q, toda esta cuestión es lo mismo que tengamos no P y no Q, o que tengamos P y Q. ¿Ya? Aquí uno en general, les voy a, esta flecha me queda un poco fea. Uno en general, como aquí tiene un O, entiende que todo esto es una expresión y que todo esto es equivalente a esta otra, ¿ya? Así que uno en general no pone el paréntesis. Lo voy a poner de otro color para que de momento no se enreden, pero tengan claro que no deberían tener confusión porque así es como la regla, ¿ya? Voy agrupando los OEs. Como que el Ah, equivalente igual separa los ejercicios de uno del otro. Así como que al poner el equivalente entre los dos, eso significa ya que la P equivalente a Q es diferente al ejercicio de al lado. O sea, claro, pero no es que sea diferente, de hecho dice que son iguales. Lo que pasa es sí, pues, que pero me refiero esta a es una diferentes cosa, ¿cierto? estructuras, Claro, como a eso. sí, Como como que son diferentes. al 1 y al 2, sí, exactamente. Esa es como la idea de cómo hay que leerlo, ¿ya? Lo que tenemos que demostrar es que la expresión que está en 1 es la misma que lo que está en 2. Si lo tuviéramos que hacer con tabla, lo podemos hacer y tendríamos que ver que las dos cosas, el 1 y el 2 es equivalente, nos da una tautología, pero hacer eso es aburrido. Y aparte no le estaría enseñando el método, así que la idea es que lo veamos. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo se procede usando la transitividad? Uno escoge uno de los dos lados, escoge uno o escoge dos, y la idea, en resumen, es que yo diga, por ejemplo, voy a partir de uno, voy a probar que es equivalente a alguna cosa, voy a probar que eso es equivalente a otra cosa, y así todo el rato, hasta que de alguna manera llegue a que es equivalente a 2. Y como les acabo de decir que la transitividad, o sea, perdón, que la equivalencia y la implicancia tienen transitividad, o sea que todo lo que está aquí me lo puedo saltar y sacar en conclusión que el 1 es equivalente al 2. ¿Ya? En el fondo es como lo que les dije de que si esto es igual a esto y después esto es igual a la siguiente cosa, igual a la siguiente cosa, igual a la siguiente cosa, y llego después a mi objetivo, puedo concluir que lo primero es igual o equivalente a lo último. ¿Ya? Consuelo. Después le pregunto a Andrea. Sí, profe, es algo así como las demostraciones. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Ah, ya, ok, gracias. En el fondo, esta es de hecho se llama método de demostración, pues este es el primero que vamos a ver, después vamos a ver otro. ¿Qué más tenía? Alguien lo tenía arriba la mano y luego la bajó. ¿Se arrepintió de preguntar? Antes que preguntarle. Yo, ¿Sí? profesor. Dale, Andrea. No, lo que pasa es que quiero pedirle que repita lo que está destacado en azul, que no alcancé a escucharlo. Ok. Por favor. Ya, ni un problema. Le pregunto al Diego qué onda y de ahí lo repito, ¿ya? Diego. Profe, entonces, bajo esa propiedad, desarrollando una parte, tenemos la otra, porque una parte equivale Claro. como la otra, eso Esa acaba de es la decir, idea. no lo entendí bien. Ya, bacán. Le respondo a los dos al mismo tiempo.
La idea, casi borro todo, lo voy a borrar para escribirlo otra vez, es, mi objetivo va a ser, yo parto o del 1 o del 2, a uno de los dos lados, supongamos que quiero partir de 1, yo voy a decir, esto, por alguna cosa que yo ya sé, es equivalente a alguna cosa. No quiero hacerlo al tiro de la demostración porque quiero darles la idea general, de ahí lo voy a hacer. Después, ahora esta cosa nueva, yo voy a decir, pero yo sé una propiedad que me dice que esto es equivalente a otra cosa, bla, 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 segunda cosa. Y así, todo el rato, hasta que en algún paso llegue a decir, bueno, una de estas cosas que estaban entre medio es equivalente a, y justo armo lo que está en 2. Como yo sé que la equivalencia es transitiva, por esto que les dije que si tengo cosas que son iguales, entonces digo que una esquina con la otra también son iguales, porque son iguales a todos los pasos entre medio. Entonces concluyo que 1 equivale a 2 y como conclusión me salto todos los pasos intermedios. En el fondo, esto es lo mismo que cuando ustedes están en una, por ejemplo, imagínense esta cuestión. 5x más 2 igual a, qué sé yo, 10. ¿Ya? Cuando ustedes resuelven esta ecuación, lo que van haciendo son pasitos. Dicen primero, de hecho, bueno, da lo mismo que de feo, pero dicen, paso el 2 restando, ¿cierto? Entonces dijo, esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Y aquí me queda que 5x igual a 8. Y después paso 5 dividiendo, me quedan 8 quintos. Lo que yo dije es que de aquí para acá, las dos son la misma ecuación. Entonces eso es equivalente. De aquí para acá es la misma ecuación. Así que también son expresiones equivalentes. Y de aquí para acá también son expresiones equivalentes. ¿Ya? Y de esa forma yo concluyo que desde esta ecuación su resultado es este. ¿Ok? Entonces, la idea de este tipo de demostración es esto, es rescatar esta idea. ¿Ok? Es como simplificar la ecuación. Claro, es que en el fondo uno lo hace inconscientemente porque uno le enseñaron a despejar la X, ¿no? Y chao. Pero lo que va haciendo en el fondo es que eso de despejar la X es válido porque yo estoy diciendo que la primera expresión es equivalente a la segunda, que es equivalente a la tercera, y así todo el rato hasta que llego a despejar la X. Entonces digo entonces que desde lo que partí, concluyo de forma equivalente que es a lo que llegué al final, que es lo que vale X. ¿Ok? Porque en el fondo la información que está aquí arriba dice exactamente que lo mismo que está aquí abajo, solo que está escrito de manera diferente. ¿Ya? Entonces, veamos. Profe, ¿y ¿Sí? si no fuera una equivalencia y fuera una implicancia al medio? Entonces lo que podría concluir como resumen, onda, si tú decís como que este paso de al medio fuera eso, Sí, entonces lo que yo tengo en el fondo es que en algún punto perdí la capacidad de devolverme. Eso lo pierdo. Entonces lo que podría decir es que cualquiera de las cosas que está a la izquierda termina implicando a lo que está a la derecha, porque perdí la flechita para el otro lado. Eso, por ejemplo, pasa cuando uno multiplica cosas por 0, pero no te podéis devolver porque no podéis dividir por 0, por ejemplo. ¿Ya? En algún punto nos vamos a enfrentar con cosas en las que podéis ir por un lado y no para el otro. Así que lo deberíamos revisar en algún momento. Pero es una buena pregunta. ¿Ya? Ahí se pierde un poquito de información. Entonces, partamos. Partamos por el lado izquierdo. Ustedes pueden partir por el lado que quieran, ¿ya? Dependiendo de cuál les convenga para el problema en particular. Entonces, el lado izquierdo dice P equivalente a Q. ¿Ok? Entonces, yo debería, de alguna de las propiedades que me sé, cambiarla por alguna cosa que sea equivalente que yo ya conozca. Entonces, ahí ustedes pueden mirar la lista de equivalencias que vimos o que les dejé puestas la clase pasada. Porque uno tiene derecho a usar todas las que les dije que eran las básicas, las vamos a usar. Porque ya sabemos que son verdad. Si no lo han hecho, podrían hacerlo, pero cualquier cosa que yo haya demostrado la vamos a usar como herramienta. Entonces yo en algún punto les dije, la flechita para los dos lados es lo mismo que decir que tengo P implica Q y a la vez tengo Q implica P, porque por eso es una flecha para ambos lados. ¿Ok? Entonces esto lo dejé anotado en la clase pasada. Yo dije que P equivalente con Q es equivalente a decir que P implica Q y Q implica P. ¿Vale?
Esa es una propiedad que les dejé puesta en la clase pasada. Si no se acuerdan, tienen que ir a mirarla. Después, yo les dije que vamos a ir por parte. P implica Q, esta cosa, era equivalente a no P o Q. ¿Se acuerdan de eso? No P o Sí, profe. Q. ¿Ok? Y en el fondo eso es siempre lo que uno ocupa porque ¿cuál es el objetivo? Yo aquí partí con flechas, pero a la derecha lo que yo tengo no tiene flechas. Tiene solo negaciones y O. Eso es todo lo que tiene. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero hacer es, como acá tengo flechas al principio, deshacer las flechas, desarmarlas y tratar de pasarlas solo a negaciones, is y os. ¿Ya? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Después, el i aquí al medio no le hago nada. Y ahora aquí tengo una implicancia otra vez. ¿Sí? Solo que aquí se pueden confundir porque tengo a la izquierda la Q y a la derecha la P. Sí, bueno, más que izquierda o derecha no importa eso, sino que importa a quién apunta la flecha. Aquí tengo a Q apuntando a P, en vez de P apuntando a Q. Pero sigue siendo una flecha. Entonces yo esta cosa la puedo cambiar por la misma caracterización, solo que teniendo cuidado que el que está en la punta de la flecha es el que va aquí sin la negación y el que está en la parte que no tiene punta de la flecha es el que va con el no. ¿Ok? Entonces esto se niega, o sea, se cambia por no Q o P. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo que está puesto aquí. Si quieren lo podemos hacer con colores. Con este color, bueno, no sé, este quizás se ve mejor. Yo tengo el rosadito, va primero, lo cambié por el no P. Entonces aquí el rosadito es Q. Por eso aquí dice no Q. ¿Vale? Y el otro es el que queda a la derecha. Ok, entonces ahora esto no se parece tanto a lo de arriba, pero ya al menos no quedan flechas. Ese es un primer objetivo. Entonces, ahora que tengo OES con IES, vamos a distribuirlo. ¿Ya? Esto funciona de la misma forma que cuando uno tiene una suma y una multiplicación. ¿Sí? El que está dentro hace el rol de la suma y el que está afuera hace el rol de la multiplicación. Entonces, para no enredarnos, todo este corcho de aquí es una sola gran cosa. Entonces la vamos a copiar. No P o Q. Ponemos el símbolo que va aquí al medio. Y ahora toda esta cuestión se distribuyó con el primer término, con el no Q. ¿Ok? Y ahora viene a ocupar el símbolo que está aquí adentro como si fuera el más. Entonces sería poner un O. Y después ahora toda... Profe, ajá. ¿por qué puso solo no Q? Porque lo estoy distribuyendo. Igual como que esto fuera la idea es como leerlo así. Como que el no P o Q es un paréntesis. Aquí hay un por. Y aquí dice no Q más P. Entonces cuando yo multiplico esta cuestión aquí, yo diría este paréntesis, no P o Q, va multiplicado por no Q, por decirlo de alguna forma. Y después más, lo mismo, no P o Q por, en este caso sería P. Ya, esa es como la idea. ¿Sí? No lo anoten eso porque está mal, pero es la idea, que hace lo mismo que cuando uno distribuye un paréntesis en multiplicaciones. ¿Ok? Y después es el mismo corcho de la izquierda, no, ese no lo tocamos, no P o Q, con el simbolito que está aquí, y ahora el de la derecha. Ya, ahí distribuí esta cuestión. Y ahora voy a hacer lo mismo porque aquí tengo exactamente la misma expresión que acá, solo que ahora es más chiquitita. ¿Ok? Y si quieren, para que no nos enredemos, los voy a dar vuelta. ¿Ok? Solo para que quede el más cortito primero. Acuérdense que yo puedo decir que es lo mismo porque el orden de esas cosas no afecta. Lo importante es que mantenga los símbolos. ¿Ya? Simplemente los di vuelta. Vayan siguiendo y si se pierden. Uy,
Preguntan al tiro, ¿eh? La pizarra, Profe. no. Dígame. Yo me perdí cuando hizo el que tiene los corchetes grandes. Abajo de los que están En la línea anterior, ¿no? Sí. Ya, mira. La idea es que esto distribuye igual que la suma con el producto, ¿sí? Si yo obtengo A más B por C más D, ustedes saben que en el fondo hay que hacer la A con la C y la D, y después la B con la C y la D, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya. Sí. Entonces, la idea es que uno piense en esto que está aquí exactamente igual. Como que el que está dentro es el más, y el que está aquí es el por. ¿Ok? Entonces lo estoy haciendo por partes porque como los símbolos son diferentes, no hago todos con todo al tiro, pero en el fondo eso es lo que va a pasar, van a quedar todos con todo. Entonces lo que yo hice en este primer paso fue decir A más B por C más A más B por D. Eso fue lo que hice. Y ahora voy a tener A con C, B con C, y acá voy a tener A con D y B con D, y ahí voy a tener los cuatro terminitos. Ya, es la misma idea. Porque de hecho la propiedad se llama exactamente igual porque respeta las mismas reglas. Entonces, aquí otra vez tengo un número y dos aquí adentro, por pensarlo de esa forma. Entonces sería no Q y no P. Entonces sería este con este, y ahora este con este. Me quedaría I. Digo, no me quedaría I, me quedaría O porque se respeta el que está aquí adentro. O, no Q y Q. ¿Ok? Todo eso es el primer paréntesis. Aquí hay uno, lo dejamos. Segundo paréntesis. P y no P. Sería el primero. Aquí hay uno, se pone lo. Después viene P y Q. profe, ¿podría repetir todo eso? Porque me perdí. ¿Puedo repetir todo eso? ¿Desde acá arriba o desde aquí para allá? Esa flechita que acaba de hacer, esa. Ya, La última transición. lo quise. Tengo, de nuevo, la misma idea que la multiplicación con la suma. Tengo que juntar este, primero con ese, y después con ese. Entonces tengo no Q, aquí primero. Aquí está el multiplicado, que es el que está aquí afuera, así que lo pongo, y lo junto con el primero, no P. Después está un O, porque el que está aquí adentro es el que, el que juega el papel del más, como acá en la multiplicación. Y ahora junto el de afuera con el segundo, no Q y Q. ¿Ok? Después este O de acá no le hago nada, lo bajé para allá, y voy a hacer acá exactamente lo mismo que aquí en el primer paréntesis cuadrado. P y no P, que es el que está aquí, este con ese, y después P y Q. P y Q. Y en resumen, onda, si quieren no hacer toda esta cuestión de aquí al medio para no confundirse, lo que hice fue el no P, lo junté con no Q y después con P, y después el Q con no Q y con el no P. Exactamente lo mismo que hubiese hecho aquí. No me quise saltar los pasos para que vieran todo clarito, pero si les enreda más que no me lo salte, podemos pensarlo de nuevo como si fuera la suma con la multiplicación. Yo como que me enredé más. ¿Con cuál? ¿Con la explicación segunda? O sea, como con esa explicación más larga a lo mejor. A lo mejor si fuera así como más directo y no tanto paso. Ya. Porque como que me Ujú. compliqué un poco más yo, no sé los demás. Sí, por eso. Si te enreda, velo como lo voy a hacer ahora. Ya. La forma alternativa, esto es exactamente lo mismo, pero ahora me voy a saltar los pasos. Voy a saltarme de aquí directamente al final. ¿Ok? Pero es lo mismo, voy a llegar a exactamente lo mismo, solo que probablemente en otro orden. Primero con el primero. ¿Ok? No P y no Q. Ya. Va a ir con un O porque el que está dentro de los paréntesis es el O. Primero con el segundo. No P y P. Después,
segundo con Sí. el primero, Profe, ¿y por qué I? ¿Por porque qué le puso I? aquí dice I. Ese es el por. El por vendría siendo el I. Pero adentro sale O, ¿o no? Sí, po. Y el O sería el más. Como que se cambian. O sea, es que por eso le estoy diciendo que hagan el juego con esto, porque si yo tengo A más B por C más D, lo que ustedes tienen que interpretar es que aquí está el O y aquí está el I. Entonces, el O va a ser el rol del más y el I va a ser el rol del por. Profesor. Entonces, ¿por qué en el no P sale I ahí abajo? Porque O sea, es. cambió el signo, porque mira, aquí sale No lo no cambié, P A por C. o Q. ¿Dónde dice no? Ahí donde tiene la flecha arriba sale no P o Q. Y después Sí. abajo sale no P y no Q. Porque es este por este, ¿sí? Andrea. No, la duda del compañero, Ujú. de la persona, la penúltima persona en hablar, fue que se continúa con ese símbolo porque ya se abarcó el primer corchete. Entonces después se continúa con ese símbolo y ahora estamos pasando al segundo corchete. Sí, pues es que por eso, como me dijo que quizá la explicación larga le enredaba, le hice la directa. En el fondo lo que estoy diciendo para terminar esta idea es, de nuevo, bueno, la voy a borrar otra. Dios mío, creo que ahí me pasé. Es lo siguiente. Cuando yo tengo, porfa, hagan bien la analogía, porque creo que se me confundieron con eso. Cuando yo tengo eso, lo que yo digo es, el resumen es, primero por el segundo es A por C, ahí usé el símbolo que está aquí, entre medio, más A por D, más B por C, más B por D. Entonces, si yo les digo que el que está aquí es el I, entonces en cada uno de estos términos va un I. Y estos más son los O. Entonces, este de aquí es el por, porque estoy haciendo A por B. ¿Ya? Entonces, lo que va aquí es el segundo, que es Q, por, que es I, el primero, más el segundo por el segundo. Ya, las dos cosas son exactamente lo mismo. Solo que aquí dice todos con todo y aquí lo dice como por pedacito. ¿Ok? Véanlo con calma después por último cuando lo están repasando y ahí deberían entenderlo. Pero de nuevo la analogía es lo mismo. El punto es que acá lo que importa es cuál es el que está adentro es el más y el que está afuera es el por. Porque también podría estar al revés. ¿Sí? Podría estar el O afuera y el I adentro. Y la regla es la misma, solo que se intercambia el rol del más con el por. ¿Ya? Ok. Lo que está aquí arriba y lo que está aquí abajo es lo mismo, porque ahora aquí hay O, podría sacar los corchetes y la expresión sería la misma porque solo están unidas por OEs. Lo que está en I está entre paréntesis y después están mezcladas. ¿Ya? Así que dicen exactamente lo mismo, solo que escrito en otro orden. Entonces, cosas importantes que hay que recordar. Si yo tengo P y no P, ¿cuál es la gracia de P comparado con no P? Que si P dice verdad, no P dice falso. Y si P dice falso, no P dice verdad. ¿Todos de acuerdo con eso, verdad? Sí, Ya. Sí, profe. Sí, ya. Entonces, como los tengo unidos por un I, siempre voy a tener verdad y mentira o mentira y verdad, porque uno dice lo contrario al otro. Entonces la pregunta es, cuando digo que tengo algo y a la vez tengo lo contrario, ¿qué valor tiene toda esa cuestión? ¿Verdad o mentira? F. F de falso. 0. Claro, yo les cambio la pregunta desde otro ángulo. ¿Puedo tener algo y a la vez lo opuesto a eso? no, porque la propiedad decía de la implicancia
si no me equivoco, que no puede dar algo No, pues, falso, algo verdadero. aquí no hay implicancia, es que ese es el punto. La gracia es que aquí no está una proposición mezclada con la otra, es la misma. Yo puedo decir, tengo un lápiz y no tengo un lápiz a la vez. No puedo, porque o tengo la cuestión o no la tengo, pero no puedo tener las dos. Ya, por eso digo, traten de interpretarlo más que aprenderse la regla, porque sí. Entonces, si yo digo una cosa y no la misma cosa, eso yo sé que es mentira. Así que esto es falso. Siempre. ¿Ok? Lo mismo pasa aquí, porque aquí tengo exactamente lo mismo, solo que ahora dice Q en vez de P. Pero de nuevo tengo Q y no Q. No puedo tener lo mismo una cosa y la opuesta de esa cosa al mismo tiempo. Entonces yo sé que esto es falso. ¿Vale? Y ahora para concluir, porque en la otra yo no sé lo que pasa. Sí, porque va a depender de cuánto valga P y Q. Pero no importa. Lo que me importa ahora es lo siguiente. Cuando yo tengo algo, sea lo que sea, una expresión que no sé si es verdad o mentira, y le pongo un o falso, o sea, tengo algo o F. ¿Qué opciones tiene esto? ¿Tiene opciones de partida o siempre vale algo? ¿Verdad? Es algo F. No, sí, por eso, algo F. ¿Qué va a dar como resultado? ¿Puede dar verdad esto? Yo creo que sí. ¿Ya? Sí, algo es falso cuando las dos son falsas. Ya, entonces si algo es falso, entonces todo esto me da falso, porque va a ser falso o falso, ¿cierto? Cierto. Y si algo es verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estoy repitiendo? Pongo exactamente lo mismo que dicen algo. Porque en el fondo lo que me vale para responder cuánto vale esto es saber si algo es verdad o mentira. Pues si algo es verdad, todo esto es verdad, y si algo es mentira, es mentira. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, pues, entonces, siempre que yo tenga un OF, puedo borrar el OF. Me puedo quedar con el resto. Entonces aquí tengo una F y toda esta cuestión está unida por OS. Entonces puedo ignorar estas cosas que yo ya sé que son falsas y quedarme con lo otro. ¿Ya? Entonces eso va a ser equivalente a lo otro, que sería nuestro algo. Y justo esta cuestión que está aquí, no está en el mismo orden, pero dice exactamente lo mismo que el 2. Dice P y Q negados y P y Q sin negación. Y esta cosa es justo 2. Ya, mire, ya están ahí armando grupos de estudio, me parece bacán, cool. Igual se pueden poner de acuerdo cuando termine la clase, ¿eh? Digo, para que no se nos distraigan ahora para todos los ramos. Ya, bacán, me gusta que hagan grupos de gente. Después, profe, ¿sí? tengo una duda, pero cuando, o sea, no dudas del ejercicio, sino que cuando pasó con lo que está marcado con el color morado, Ajá. cuando puso las flechitas desde lo que está en azul hasta lo de abajo, entonces, ¿eso es lo mismo que si lo que tenía arriba en azul le saca el corchete o no? Sí, es que lo que les dije fue como si alguien le enreda esta explicación en azul que está pasito a pasito, Ujú. y que la ignore, porque la otra forma es saltarse directo de esta línea de aquí a esta de aquí. Ah, ya. Son como las dos rutas para llegar. Como les parezca más entendible. Ah, ok, ya. Gracias, profe. ¿Sí? Ya, el resumen es que, o sea, el resumen de esto entonces es como todos los pasos fueron equivalentes, entonces lo primero, que es P equivalente con Q, es equivalente a esto. ¿Ya? Y así es como funciona la demostración de ese estilo. Profe, no entendí la conclusión. Ah, es que es lo que les dije, po. El método lo que hace es decir, parto de una cosa
y hago equivalente a, equivalente a, equivalente a, bla, 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 y llego a lo que me interesa, y la conclusión es que de donde partí y donde terminé son equivalentes. Entonces partí aquí, y moví una cosa sin querer, partí acá, y terminé acá, y entonces llegué a lo que quería demostrar, pues, que era que 1 era equivalente a 2. Profe, una pregunta. Uh-huh. En la prueba, entonces, usted colocaría como verifique esta expresión con esta, si es que son tautológicas o algo así. El ejercicio sería una cosa como esto. Pruebe Claro. que esto es equivalente a esto sin usar tabla de verdad. Ah, ya, dale. Porque esto también lo puedo hacer Profe. con tabla de verdad, pero así no tiene ninguna gracia. Sería probar cosas nuevas. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿puede explicar desde lo último? Antes de lo donde puso F y F, Acá, antes de los algos. de ahí para abajo, ya. de F y de Ya. eso de algo no lo entendí muy bien. Ya, es que lo que yo estoy diciéndoles acá es que es una cosa que también se los comenté en la clase pasada. Si yo tengo una expresión que me dice que era por usar otra letra que no fuera P y Q. Si yo tengo, qué sé yo, X o falso, lo que yo les digo es que ustedes pueden cambiar esto directamente por X. Y la razón es porque esta expresión, si X es verdadero, me va a dar verdadero o falso, lo que significa verdadero. Y si X es falso, me va a dar falso o falso, que es falso. Entonces, toda esta cosa repite el valor de lo que diga X. Entonces, quito el o falso y le dejo la X nomás. Y acá yo tengo una expresión que tiene no P y Q, o falso, o Q y P. Entonces saco los falsos, porque no me aportan información aquí. Porque yo sé que pase lo que pase, para que esto dé verdadero necesito que no P y no Q, o Q y P sean verdaderos, y si esa cosa es verdadero, va a dar verdadero. Entonces es como simplificar. El o falso, en el fondo, es como que dijera por 1. No hace nada. Entonces lo saco. ¿Ya? Esa es la explicación. Entonces lo que hice aquí fue borrar estos dos términos porque yo ya sé que son falsos. Y me quedé con los otros que no sé qué es lo que dan. Y justo cuando me quedo con los otros, me da lo que quiero demostrar. Profe, yo no entendí muy bien. ¿Cuál cosa? Lo mismo, o sea, que ahí sale no P y no P, ya O, ya, y eso entendí lo de lo al medio que son falsos, porque se contradicen. ¿Sí? Pero los otros que dicen Q y P, ahí no sabemos si es que es verdadero o falso. Claro, no sabemos qué es lo que es, pues, pero lo que sí sabemos es que lo que resulte de esta expresión es eso. De eso va a depender el valor, pues. Esa cosa es mi X. Ya, o sea, sería la X, el Q y P, y NP y no Q. Claro, toda esa cosa junta es mi X. Y ahí eso se traduce a algo o F, Claro, y entonces quito la F. y eso sería el resultado. Y el resultado es sacar las Fs. Y quedarme solo con lo demás. Por eso, si te fijáis, lo que hice fue este término quedó acá, tal cual, ahí. Y este término quedó acá tal cual. No le hice nada. Porque lo que yo tenía era como una cosa, o falso, o otra cosa. Entonces yo les dije, si dice o falso, lo borro. Entonces me quedo así. Y la razón es porque el o falso no me aporta información porque yo estoy repitiendo acá X y me da como resultado X. Profe, pero se simplifica siempre cuando hay uno falso. ¿Qué pasa si Sí. cuando al medio hay un i falso o Es que implica falso o ahí equivale falso? Ahí tenéis que tener cuidado con lo que diga. Porque lo que es importante es que tenéis que tener cuidado con la expresión completa. Acá toda la expresión era o. Eran puros o. Entonces como que las podéis reordenar, jugar con ella y no pasa nada. Si tenéis, por ejemplo, cosa
implica verdad, y tú querés reemplazar esta cuestión, lo que tú sabes es que hay dos opciones, pues vais a tener falso implica verdad, o verdad implica verdad, ¿cierto? Pues son las dos opciones, pues. Si no sabéis qué es lo que es esta cosa de aquí, ¿cierto? Claro, sí. Entonces la pregunta es, ¿falso implica verdad? ¿Qué me puede dar? ¿Tiene opciones? Falso implica verdad, siempre es verdad, pues, porque falso implica cualquier cosa. Sí, lo que no puede ser es que algo verdadero implique algo falso. Claro, entonces verdad implica verdad también es verdad. Entonces yo esta cosa la puedo cambiar por verdad. Porque me da lo mismo lo que está aquí. Siempre me va a dar verdad. Ya entendí. ¿Sí? Bueno. Si aquí fuera una F, entonces va a depender. Si esto es verdad, sería mentira. Y si esto es mentira, sería verdad. Entonces, por eso digo que depende cómo sea la expresión. Pero ahí en ese caso, como la denotación ahí podría poner verdadero Sí. en lo que usted escribió arriba. Sí. No, pues, ¿dónde? ¿Aquí? No, en la aquí. otra, donde dice algo es algo. Aquí. Eso sí. Sí, ahí sí. En la otra no. ¿Ya? Ese problema terminó ahí. Ya. Profe, y Sí. podría hacer otro ejercicio, pero así como directo, así como lo hizo como en el rosado y no en el azul. ¿De alguna otra expresión? Sí. Mira. Sí. Mira, podemos hacer una de las que hicimos, bueno, que tendrían que haber hecho con tabla, es que el P equivalente con Q, yo les dije que era equivalente a P implica Q y Q implica P. Aquí ya lo usé arriba, fue el primer paso que usé, pero podemos demostrarlo igual de otra forma porque se supone que lo vimos, entre comillas, usando tabla de verdad. Entonces ahora lo podemos hacer de esta forma. Entonces, en este caso, como yo, a ver, podría, por ejemplo, ocupar la expresión anterior para reemplazar el de la izquierda, porque yo ya encontré una expresión para usar el de la izquierda, pero hagámoslo desde la derecha, hagámoslo desde el P implica Q. Entonces voy a partir de esta expresión. ¿Ya? Nosotros vimos que la flechita, la implicancia, se puede reemplazar por no P o Q. Y acá lo mismo. ¿Ya? Si yo reparto esta cosa, como lo habíamos hecho, en el fondo este es exactamente el mismo paso, no me estoy cambiando mucho porque no quiero alejarme demasiado de los mismos pasos. Esto va a ser no P y Q y no Q, o no P y P, o Q y no Q, o Q y P. ¿Vale? Yo sé que esto es falso, así que lo simplifico. Me queda no P y no Q, o Q y P. ¿Ya? Y aquí, de nuevo, por eso digo que estoy como reciclando información de lo anterior, porque estoy usando las mismas proposiciones. Yo demostré, ¿sí? No, ¿por qué puso no P? ¿Y por qué puso no P? No entendí, y no Q. Si arriba no sale, en el que está en blanco. Porque partí del lado derecho y Me perdí. estoy demostrándolo. Estoy cambiando uno de los lados y quiero llegar al otro. Entonces, partí del lado derecho, que es este, cambié las implicancias por cosas que sé que son equivalentes, después distribuí, y aquí estoy haciendo paso. Aquí no estoy ocupándolo, estoy haciendo lo mismo que en el otro, estoy probando una cosa, usando conocimientos que ya aprendí de otro lado. No tienen por qué aparecer aquí, pues si tú lo estás haciendo aparecer Ya. para... Ya entendí. ¿Sí?
Ya, pues, y yo probé en la cosa que acabo de hacer anterior que esta cuestión es equivalente a P equivalente a Q. Ya, es medio fome así, pero porque estoy ocupando las mismas cosas. Pero en el fondo así sería sin hacerte más pasos de más. Ya, después haciendo más ejercicios van a ir entendiendo cosas, pero tenemos que avanzar. Igual antes de avanzar ya llevamos como 1 hora, así que voy a parar un ratito para que se distraigan 5 minutos y volvemos, ¿ya? Ok.
Bueno, vamos a avanzar. 11:22. Profe, Ya volvimos. ¿Qué? profe, eso Dime. de no P, no Q y P es lo mismo que es equivalente a P, que es equivalente a Q, es como lo mismo que puso hasta arriba, ¿cierto? Sí, Ah, ya. desordenado, pero es lo mismo que está arriba. Ya. La siguiente técnica que tenemos es la demostración exploratoria. La demostración exploratoria lo que hace es revisar. Profe, ¿cómo se llama la anterior? La anterior era simbólica. Perdón, es que yo le digo la demostración por matraca, pero ese no es el nombre. Entonces el primer nombre que me sale a mí primero es ese. Pero es simbólica. La de ahora es exploratoria y la demostración exploratoria es más o menos la misma idea que la anterior, pero fijándose solo en lo que es delicado. Entonces es revisar casos complicados. En la, entre comillas, tabla de verdad de la proposición. Lo pongo entre comillas porque no es que hay que hacer la tabla, sino que nos vamos a poner en los casos difíciles, ignorando los casos directos. Por ejemplo, veamos que P implica Q, P implica no Q, y R implica Q. Toda esta cuestión implica P implica no R. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en esta proposición, este método de demostración es particularmente útil cuando a uno le piden demostrar una implicancia. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si ustedes les dicen, vea que esta implicancia es cierta, ¿qué es lo que tienen que revisar? Que no ocurra verdadero implica falso, porque todos los demás casos son verdad. ¿Sí? Entonces, esa es la gracia de la demostración exploratoria, que no tienen que llegar a concluir que esta cuestión es verdad para todos los casos, sino que ustedes dicen, esto es una implicancia, por lo tanto, el único caso que puede llegar a fallar es que lo de la izquierda sea verdadero y lo de la derecha sea falso, entonces revisemos ese caso. O sea, hay que revisar P implica no R, ¿es dice ahí? No, pues, estoy hablando porque la propiedad completa, sí, dice eso, pero no es eso lo que hay que revisar, porque la propiedad completa es esta. Es este corcho de la izquierda implica esta cosita de la derecha. ¿Ya? Entonces, el caso que nos importa, vamos a poner aquí, el caso que importa es ver cuando todo esto que está a la izquierda, cuando P implica no Q y R implica Q, es verdadero. ¿Por qué? Porque si es falso, entonces ganamos. ¿Ya? Y ganamos porque, acuérdense que la tabla de verdad del implica es falso, implica verdad o mentira, es verdadero siempre. ¿Sí? Entonces, por eso es que en esta gran implicancia, el único caso que nos importa es ver qué pasa cuando esto de la izquierda es verdad, necesariamente nos tiene que pasar que lo de la derecha es verdad. Si llegamos a que esto es mentira, entonces estamos mal. ¿Ya? Así que queremos confirmar
que P implica no R es verdadero. Porque ya sabemos que todo esto de la izquierda es verdadero, entonces lo que nos queda verificar es que lo de la derecha sea verdadero. Y otra vez, tenemos casos. Hay dos casos. Hay dos opciones. Primera opción es que P sea falso. Si P es falso, entonces P implica no R es verdadero porque, como dijimos, sería falso implica no R. Entonces no me importa lo que valga R, esto va a ser verdad siempre. Porque falso implica lo que sea, es verdad. Justamente por eso nos saltamos el paso en que esta cosa sea falsa. El segundo caso es que P sea verdadero, porque de nuevo hay dos opciones. O P es verdad o P es mentira. Así que ya cubrimos cuando P es mentira, nos queda que P sea verdad. ¿Qué pasa cuando P es verdad? Sabiendo, acuérdense que estamos partiendo de la hipótesis que esta cosa es verdad. Entonces sabemos que todo esto es verdad y que P es verdad. Entonces, si P es verdad, nuestra hipótesis o nuestro supuesto dice que P implica Q. No es P implica Q, lo he escrito mal 14 veces seguidas. Que P implica no Q es verdad. Y dice eso porque aquí hay un I. Y si sabemos que el I es verdad, ambas partes tienen que ser ciertas. Entonces nuestro supuesto dice que P implica Q es verdad y sabemos entonces también que P es verdad. Que es lo que estamos suponiendo. Y como P verdad, necesitamos... Tengo aquí verdad. Todo esto es verdad. ¿Qué tiene que ser no Q? ¿Verdad? Efectivamente. O sea, Q falso. Como Q es falso, y sabemos que R implica Q, también es verdad, y yo sé que Q es falso, ¿qué tiene que ser R? Tengo R implica falso como verdad. ¿Cuánto tiene que valer R para que esto sea cierto? ¿Puede ser R verdadero? Si R es verdadero, entonces sería falso todo. Así que no puede ser verdadero. Entonces R tendría que ser falso. Efectivamente. Entonces R es Tendría que falso. ser falso, Ujú. porque Q es falso. Porque Q es falso, claro. Porque si llegase a ser verdadero, estaríamos en problemas porque esto no sería verdadero. Entonces, R es falso. Y ahora que yo sé que R es falso, tengo el valor de aquí, entonces tendríamos de este modo P implica no R sería P, que supusimos que era verdad, implica no R, que como R es falso sería verdad. Lo que es cierto. Y como ya con esto cubrimos todos los casos, la proposición es verdadera. Donde la proposición es toda esta cuestión que está en blanco aquí arriba. La proposición de color blanco. Esa. ¿Ya? Esta es, si no hay demasiados casos posibles, es la más llevable. Y como les digo, es particularmente útil cuando hacemos implicancias, porque ahí solo hay que revisar una cosa. ¿Ya? Así que cuando ustedes les digan, pruebe esta cosa, que es una implicancia, sin usar tabla de verdad, esta puede ser una súper buena forma de intentarlo.
Puede que no resulte, puede que en muchos casos abiertos, pero es una buena idea intentarlo por aquí. Profe, ¿Sí? ¿por qué ahí dice, porque si es falso, entonces ganamos? No entendí. Profe, no es por estresarlo, pero Sí. ¿podría repetirlo todo desde el principio? Tranquilo, no me estresa repetirlo. Solo digo que en algún punto vamos a tener que apurar la marcha porque si no, no vamos a ver toda la materia que corresponde. Pero no me estresa, tranquilo. Estáis diciendo la parte esta, no dice si P es falso, dice si es falso. Cosa importante. Cuando yo tengo una implicancia que parte por una cosa falsa, yo ya sé que la implicancia completa es verdadera. Entonces, por eso descarto ese caso. Si toda la cosa que está en el paréntesis cuadrado me da falso, no me importa. Porque ya está cubierto. Eso siempre me va a dar el resultado global. Toda la proposición de color blanco me va a dar verdadera. Entonces yo no reviso el caso, porque acuérdense que de eso se trata este método en concreto, la exploratoria. Que yo veo solo los casos en los que podría llegar a caerse la proposición. Entonces, cuando todo lo de la izquierda es falso, como la tabla de la implicancia dice que falso, cuando parte con falso siempre me da verdadero, yo no la reviso. Porque digo, si esta cuestión es falsa, estamos. La proposición me da verdadera. ¿Cuál caso me importa? Que todo lo de la izquierda me dé verdadero. Porque si lo de la izquierda me da verdadero, necesito que lo de la derecha sea verdadero, porque si no, se me cae la proposición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Supongo que lo de la izquierda es verdad, porque es el único caso que me importa. Como lo de la izquierda era un i, cada uno de sus paréntesis chiquititos me va a dar verdad. Entonces yo sé que estas implicancias son verdades. Las dos implicancias chiquititas. ¿Ya? Entonces después digo, ahora reviso lo de la derecha. Lo de la derecha dice P implica no R. Como dice P implica no R, tengo que revisar que esa implicancia sea verdadera. Otra vez, cuando la implicancia parte por una cosa falsa, estoy listo. Entonces, en el caso en el que P sea falso, toda la implicancia de esa es verdadera y por lo tanto me va a quedar verdadero implica verdadero y estamos listos. ¿Sí? Ahora, en el caso que P sea verdadero, necesito ver que no R sea verdadero. Entonces tengo que buscar el valor de no R. Ese es mi objetivo. Entonces ahí me agarro de lo que yo tengo como información. Sé que P es verdadero, sé que P implica no Q es verdadero y sé que R implica Q es verdadero. Tengo esas tres informaciones. Entonces voy partiendo por donde esté P para usarlo. Agarro la primera. P implica no Q es verdad y yo sé que P es verdad. Entonces de ahí concluimos que lo de la derecha de esa implicancia chiquita tiene que ser verdad, que es lo que uno de ustedes dijo. Entonces no Q es verdad. Como no Q es verdad, Q es falso. Entonces ahora nos vamos a la siguiente pieza de información que tenemos. Tenemos que R implica Q. O sea, tenemos una proposición implicando una cosa que yo ya sé que es falsa. Para que una cosa tenga flechita falso sea verdad, necesito que lo que parte sea falso. Y de ahí sacamos el valor de R. Y como llegamos que R era falso, tenemos que no R es verdadero y con eso ya terminamos de revisar porque necesitábamos que no R fuera verdadero. ¿Ya? Ese es el resumen. Entonces lo que hice fue, como necesito explorar el caso en que la implicancia grande parta de verdadero, me pongo en ese caso, obtengo información y después veo que lo que me importa es ver qué pasa cuando P es verdad y cuando P es mentira y reviso esos dos casos. Cuando P es mentira es directo, cuando P es verdad tengo que empezar a escarbar. Empiezo a escarbar, ocupo la información que tengo y llego a lo que necesito. ¿Me funcionó? Si me funcionó, entonces la proposición completa es verdad. Ya, ese resumen es como bien ejecutivo por encima, pero eso fue lo que hicimos. Ya, y ahí lo expliqué de nuevo 2 veces. Ya, si no, cuando estén estudiando en esta parte, le van poniendo pausa a medida que voy haciendo el razonamiento, porque ahí les fui diciendo exactamente por qué nos estábamos preguntando eso. Entonces, con la capacidad de poder parar el tiempo, pueden ir como pensándolo ustedes mismos si es que les fue enredando esa cosa. ¿Ya? Avancemos con la última forma de demostración que nos queda.
Entonces, el siguiente tema es reducción al absurdo o contradicción. Ya, este es otro método de demostración. Y también es súper útil para demostrar implicancias. Ya, este método es muy útil, es más útil que el anterior, de hecho. Es muy útil para demostrar propiedades del tipo A implica B. Lo pongo con A y B como para no ocupar las mismas letras de simple. ¿Ya? ¿Y de qué se trata esto? ¿Y por qué se le llama reducción al absurdo o contradicción? Porque lo que uno hace es suponer que ocurren A y no B al mismo tiempo. Ya cuando uno dice que ocurre A y no B, lo que está diciendo es que A es cierto y no B es cierto, o sea que B es falso. Entonces, si se fijan, lo que uno dice es, quiero demostrar esta implicancia que es A implica B y voy a suponer que A es verdadero y que B es falso. O sea que voy a suponer que la implicancia que quiero demostrar es falsa. Por eso se llama contradicción o reducción al absurdo, porque voy a decir, quiero probar que A implica B y para eso voy a suponer que lo que quiero demostrar es falso. O sea que tengo A y no tengo B. Eso hace la contradicción. ¿Y cuál es el tema? Que si la proposición de verdad, o sea, realmente era cierta, cuando yo supongo que es falsa, tengo que haber roto algo en alguna parte. Por eso se llama contradicción o reducción al absurdo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a suponer que, yo qué sé, los números, un poco como, así bien genérico. Si yo llego a qué? A decir, todos los números pares se escriben como 2 multiplicado por algo, y a través de razonamientos lógicos, digo, voy a suponer que los números, o sea, este número es par y no se escribe como 2 por algo, y de alguna manera voy a tener que encontrar alguna cosa rota, como por ejemplo que en verdad el único número que existe es el 0. Eso no va a pasar en esa demostración, pero en el fondo lo que les digo es que cuando yo supongo estas dos cosas que no deberían pasar, en alguna parte, alguna otra cosa que resulta más bien obvia, se rompe. Y me dice que no es cierto. ¿Ya? Y de algún modo encontrar alguna inconsistencia en cosas que ya sabemos de antemano. Así suena bastante abstracto, lo sé. Entonces vamos a probar una cosa. No sé si vamos a alcanzar, probablemente no, pero voy a hacer así bien rapidito ahora. Y mañana cuando empecemos la clase resolvemos dudas de eso, ¿ya? Así como se los voy a decir ahora, probablemente van a quedar con dudas y las resolvemos mañana cuando empecemos la clase. ¿Ok? Bueno, Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Que raíz de 2 no es un número racional. ¿Ya? Y para eso vamos a hacer un pequeño recuerdo, o no sé si recuerdo, pero recuerdo los números racionales.
se pueden escribir, o más que se pueden escribir, son los que se pueden escribir, porque son los que se pueden escribir como una fracción. ¿Ya? De números enteros. Entonces, en el fondo, lo que yo les digo cuando digo raíz de 2 no es un número racional, les digo que lo que no puede pasar con raíz de 2 es que se pueda escribir como un número dividido en otro número. Entonces, ¿cómo se prueba esto por contradicción? Es siendo porfiado. Básicamente, este es el método del porfiado. Entonces, demostración. Por contradicción, o reducción al absurdo, diremos que raíz de 2 sí es racional. O sea, que existen números enteros tales que raíz de 2 se escribe como división de esos números enteros. ¿Ya? Esos números enteros son m y n enteros. ¿Ya? Entonces, yo estoy diciendo, quiero probar que no se puede escribir como fracción, y para hacerlo decir, mira, si yo pudiera escribirlo como fracción, pasa esto. Y esa cosa nos va a llegar a un conflicto. Ahora, vamos a suponer una cosita más. M y N, por ejemplo, imagínense que yo dijera aquí que dice 14 y abajo dice 21. Yo esta cosa la podría escribir como 7, no como 7. Podría dividir los dos números por 7 y me quedaría 2 y 3, ¿cierto? Lo podría simplificar. Entonces, para no tener esta complicación, porque los dos números representan el mismo, voy a suponer que M y N no se pueden simplificar, ya que ya están simplificados lo más posible. Supongamos que M y N no tienen factores comunes. ¿Ya? O sea que no se pueden simplificar. Y si lo llegasen a tener, lo simplifico y me quedo con lo que me sobra. ¿Ya? O sea, siempre se puede hacer eso. Eso no es un conflicto. Entonces, si le vamos al cuadrado, me voy a pasar un par de minutos de la hora, pero voy a tratar de hacerlo rapidito para, como les digo, resolver las dudas mañana. Elevando al cuadrado, vamos a tener que 2 es m cuadrado dividido en n cuadrado. ¿Ya? Voy a pasar el n para el otro lado multiplicando, así que va a ser m cuadrado es 2n cuadrado. Entonces de aquí me queda que m cuadrado es 2 por algo, o sea que m cuadrado es par. Cuando un número es par, lo puedo escribir como 2 por una cosa. Entonces, lo que tengo en verdad es que m cuadrado es par, lo voy a cambiar por 2a. Y esto va a estar al cuadrado, ¿sí? Porque si m cuadrado es par, entonces m es par. Entonces me va a quedar esto. ¿Ya? O sea que aquí va a quedar 4a cuadrado igual a 2n cuadrado. Y si ahora lo simplifico, divido por 2, me va a quedar que n cuadrado es 2a cuadrado. O sea que n cuadrado es par. O sea que n es par. Yo sé que pueden quedar con dudas, pero les dije las resolvemos mañana. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Entonces, yo estoy haciendo puras cosas lógicas, más o menos difíciles de intuir, eso es cierto. Puede ser que no sea fácil de suponer por dónde ir, pero ese es tema de experiencia más que de los pasos lógicos. Preocúpense de lo que está pasando como pasito a pasito, más de lo que estamos haciendo exactamente. Entonces, partí de decir, esto lo puedo escribir como fracción, elevé al cuadrado, me quedo que el m era par,
seguí ocupando la misma información, me quedo que el n también es par. Entonces me quedo que m y n son pares. Y si los dos son pares al mismo tiempo, entonces me queda que m se escribe como 2 por algo, dijimos 2a, y n se escribe como 2 por algo, pongámosle b. Pero habíamos dicho que m y n no tenían factores comunes. Pero ahora acabo de probar que tienen al 2 en común. Po. Este se escribe como 2 por algo y este también se escribe como 2 por algo. Y ahí está el problema. Yo, si llego a hacer esto, entonces, aunque yo suponga y pida y los cambie por cosas que no tienen factores en común, los dos me quedaron pares. Y como los dos me quedaron pares, entonces sí tienen un factor en común y esa cosa me rompe la demostración. Entonces esto es una contradicción. Lo que es contradictorio. Entonces, como todo lo que yo hice intermedio, desde que supuse esta cuestión, desde que supuse que se podía escribir como fracción, hasta que terminé, todo tenía sentido y todo estaba correcto, y llegué a una cosa que es mentira o que es inconsistente, como esto de yo dije, lo quiero sin factores en común, pero después me da con factores en común, haciéndolo todo bien entre medio. Entonces, esto fue una contradicción, porque yo no me equivoqué en los pasos. Entonces, donde me tengo que haber equivocado es en suponer que esta cosa era verdad. ¿Ya? Entonces, raíz de 2 no puede ser racional. ¿Ya? Y ese es el supuesto que está mal. ¿Vale? Yo sé, soy consciente que tienen que haber quedado con dudas. Déjenlas anotaditas en alguna parte y así mañana en cuanto empecemos la clase, las revisamos. ¿Ok? Eso. Vamos.